El grito atravesó la estancia Valderrama como una cuchilla hundiéndose en carne viva. Damián Carter dejó caer el hacha sobre el tronco a medio partir. El sonido venía de la casa principal, agudo y desesperado, el tipo de alarido que solo produce el terror más primitivo. Sin pensarlo, echó a correr hacia la casona de piedra gris que se alzaba contra el cielo plomizo de febrero. Sus botas golpeaban la tierra helada mientras el viento patagónico le azotaba el rostro con crueldad. No era la primera vez que escuchaba gritos en esa propiedad. Llevaba 10 años trabajando para los Valderrama, y la casa tenía sus propios lamentos nocturnos. Pero esto era distinto. Esto era de día, y venía de la habitación de la señorita Camila. La puerta principal ya estaba abierta. Adentro, el caos. Doña Francisca, el ama de llaves, se tambaleaba en el pasillo con las manos sobre el pecho. Su rostro había perdido todo rastro de color. Detrás de ella, las 2 muchachas de servicio lloraban abrazadas, sus delantales blancos manchados de algo oscuro. Damián no necesitó preguntar. Subió las escaleras de 3 en 3. Don Luciano Rainier Valderrama ya estaba en el umbral de la habitación de su hija menor, paralizado. El médico más respetado de la región. El hombre que había traído al mundo a medio pueblo. Temblaba como un niño asustado. Tenía los puños apretados contra los costados y la mandíbula tensa. Cuando Damián llegó a su lado, entendió por qué. Camila Oswald Valderrama yacía en su cama, sentada contra el cabecero de hierro forjado. Las sábanas blancas que la cubrían estaban empapadas de un rojo brillante que parecía extenderse como raíces bajo su cuerpo. Pero la joven de 16 años no gritaba ya. Ahora murmuraba algo incomprensible, con la cabeza inclinada hacia adelante. Su largo cabello castaño caía sobre su rostro como una cortina. Lo que helaba la sangre no era la cantidad de sangre, era de dónde provenía. «Dios santo», susurró Damián. Don Luciano entró finalmente a la habitación con pasos rígidos, como si cada músculo de su cuerpo luchara contra el impulso de huir. Se arrodilló frente a su hija y con manos temblorosas apartó el cabello de su rostro. Donde deberían estar sus ojos, solo había cuencas vacías, no heridas abiertas, no carne desgarrada, simplemente ausencia, como si nunca hubiera tenido ojos. La piel se cerraba suave sobre los huecos, pero de ellos brotaba un llanto constante de sangre que corría por sus mejillas y goteaba sobre su camisón. «Papá». La voz de Camila era extrañamente calmada. «Papá, están todos aquí, observando, esperando». «¿Quién, hija? ¿Quién está aquí?» Don Luciano tomó sus manos heladas entre las suyas. Sus conocimientos médicos, toda su ciencia, se derrumbaban frente a aquello. «Los que vieron antes que yo. Los que pagaron el precio». Camila giró la cabeza hacia donde estaba Damián, como si pudiera verlo perfectamente a pesar de no tener ojos. «Buenos días, señor Carter. Es un día hermoso, ¿verdad? Aunque hace frío. Siempre hace frío aquí». Damián retrocedió un paso. La forma en que lo miraba, la precisión con la que había girado la cabeza, era imposible. «Elisa». Don Luciano se puso de pie bruscamente. «Que alguien traiga a Elisa. Ahora». Pero la hermana mayor de Camila ya corría por el pasillo. Elisa Lambert, de 22 años, recién casada y viviendo en la propiedad vecina, había recibido el mensaje urgente apenas media hora antes. Entró como un torbellino, pero se detuvo en seco al ver la escena. «No». Sus labios apenas formaron la palabra. «No puede ser. No ella. Es demasiado joven. Es padre. Es demasiado joven. Ayúdame a limpiarla. Necesitamos...» «¿Limpiarla?» Elisa soltó una risa histérica. «¿Cree que con agua y vendas va a arreglar esto? Usted sabe lo que es. Usted siempre lo supo». «Silencio». El grito de don Luciano resonó en toda la habitación. «No existe tal cosa. Es una enfermedad, una condición médica, algo en el nervio óptico, una degeneración congénita, una maldición». La voz de Camila cortó la discusión como cristal rompiéndose. «Dilo, padre. Dilo de una vez. Somos los Valderrama. Y los Valderrama vemos lo que otros no pueden, lo que otros no quieren». El silencio que siguió era tan denso que Damián podía escuchar los latidos de su propio corazón. Conocía las historias. Todo el pueblo las conocía. Cada generación de los Valderrama, desde hacía más de un siglo, producía un vidente.
Alguien que despertaba sin ojos pero afirmaba ver más claramente que nunca. Algunos decían que veían el pasado. Otros, que veían los pecados. Todos terminaban muertos de formas inexplicables. Damián. Don Luciano se giró hacia él, y en sus ojos había algo que el vaquero nunca había visto antes, miedo puro. Necesito que subas al ático, la habitación del fondo. Sella las ventanas con tablones, refuerza la puerta, pon un candado nuevo, el más fuerte que encuentres. ¿Va a encerrarla? Elisa dio un paso adelante. ¿Como hicieron con el tío Damián? ¿Como con el bisabuelo? Voy a protegerla, de ella misma, de lo que sea que... Don Luciano no terminó la frase. De lo que viene a buscarla, querrás decir. Camila se puso de pie con movimientos fluidos, demasiado seguros para alguien que no podía ver. Pero ya es tarde, padre. Señor Lumen ya está aquí. Ha estado aquí desde siempre, esperando. Y ahora finalmente puedo verlo. Caminó hacia el espejo de cuerpo entero que había junto a su armario. Se detuvo frente a él, con las cuencas vacías fijas en su reflejo inexistente. Es hermoso, susurró. Nunca imaginé que la verdad fuera tan... luminosa. Damián sintió que algo frío le recorría la espalda. Miró hacia el espejo, pero solo vio el reflejo de Camila con su rostro ensangrentado. Nada más. Nadie más. Pero Camila sonreía. Haz lo que te dije. Don Luciano empujó a Damián hacia la puerta. Prepara el ático, ahora. 3 horas después, mientras el sol de la tarde comenzaba a declinar, Camila fue llevada al ático de la estancia Valderrama. La habitación del fondo era un espacio largo y estrecho bajo las vigas del techo inclinado. Olía a madera vieja y humedad. Una sola ventana pequeña dejaba entrar un rayo de luz grisácea que cortaba la penumbra en diagonal. Había una cama de hierro oxidado, una mesita de noche y una silla. Nada más. Las paredes de madera desnuda mostraban marcas de arañazos antiguos, como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. Don Luciano no miraba a su hija mientras la conducía adentro. Es por tu bien, Camila. Hasta que pueda encontrar una cura, un tratamiento. El doctor Weiss de Buenos Aires. No hay cura para ver la verdad, padre. Camila se sentó en la cama con gracia, como si estuviera en su propia habitación. Pero entiendo, necesitas tiempo. Todos necesitan tiempo para aceptar lo que viene. No hables así, eres mi hija, te amo, y voy a dejarme aquí. En la misma habitación donde el bisabuelo Cornelius murió, donde encontraron su cuerpo rodeado de esos retratos. Camila giró la cabeza hacia la pared del fondo. Todavía están ahí, ¿sabes? Detrás del empapelado. 20 retratos de niños, todos con los rostros borrados. ¿Por qué los borró, padre? ¿Por qué su propio abuelo necesitaba borrar esas caras? Don Luciano no respondió. Salió de la habitación y cerró la puerta con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la casa. El candado se deslizó en su lugar con un chasquido metálico definitivo. Elisa esperaba al pie de las escaleras del ático, retorciéndose las manos. ¿Y ahora qué? La dejamos ahí hasta que muera de hambre como los otros. Nadie va a morir. Don Luciano bajó los escalones con pasos pesados. Le llevaremos comida, agua, estará cuidada. Solo necesita alejarse de lo que sea que la esté afectando. ¿Alejarse de la casa? La casa es el problema, padre, siempre lo ha sido. Esta casa es nuestro hogar, nuestro legado. Los Valderrama construyeron esta estancia con... ¿Con qué? Elisa alzó la voz por primera vez. ¿Con qué la construyeron, padre? ¿Con el sudor de quién? ¿Con la sangre de quién? Don Luciano levantó la mano, pero se detuvo a centímetros del rostro de su hija mayor. Temblaba de rabia, o de miedo. Vete. Regresa con tu marido. Esto no te concierne. Me concierne porque soy una Valderrama. Y usted sabe tan bien como yo que esto no va a terminar. Nunca termina. Elisa dio media vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. La primera noche fue tranquila. Damián hizo guardia en el primer piso, durmiendo en una silla junto a la chimenea del salón principal. Don Luciano se había encerrado en su estudio con una botella de whisky y no salió hasta el amanecer. Las 2 muchachas de servicio se habían negado a quedarse, alegando enfermedades repentinas. Solo Francisca permaneció, rezando el rosario en la cocina hasta que el sueño finalmente la venció. Pero cuando el reloj del vestíbulo marcó las 11 de la noche, algo cambió.
El piano comenzó a sonar. No era una melodía. Era un patrón repetitivo de 3 notas, una y otra vez. El piano de cola del salón de música llevaba años sin afinarse, y nadie lo había tocado desde la muerte de la abuela Valderrama 5 años atrás. Estaba cubierto por una sábana blanca, y las teclas estaban trabadas por el polvo y la humedad. Damián se levantó con el rifle en las manos. Avanzó por el pasillo con pasos silenciosos. La puerta del salón de música estaba cerrada, pero las notas seguían sonando. 3 notas. Una pausa. 3 notas más. Empujó la puerta. La sábana estaba en el suelo. El piano permanecía inmóvil. Las teclas no se movían, pero la música seguía sonando. Damián sintió que el rifle le pesaba como plomo. Dio un paso hacia el instrumento, pero algo lo detuvo. En la madera pulida del piano, donde debería verse su reflejo, vio otra cosa. Una figura pequeña. Un niño. Parado detrás de él. Se giró bruscamente. No había nadie. Cuando volvió a mirar el piano, el reflejo había desaparecido. La música se detuvo. El silencio que siguió era peor. Al tercer día, don Luciano finalmente subió al ático con una bandeja de comida. Camila no había tocado nada de lo que le habían dejado los días anteriores. El pan estaba endurecido, el agua quieta en el vaso, pero ella estaba sentada en la cama, con la espalda muy erguida, las manos sobre el regazo. Las vendas que le había puesto sobre las cuencas vacías estaban limpias. No había sangre nueva. Tienes que comer, Camila. ¿Para qué? El cuerpo es solo un recipiente. Lo que importa es lo que ves. Y yo veo tanto ahora, padre. Tanto que no sabía que existía. Por favor. La voz de don Luciano se quebró. Eres mi pequeña, mi niña inteligente, la que iba a estudiar en Europa, la que iba a... ¿A qué? ¿A olvidar? ¿A fingir que esta familia no carga con un peso que ningún océano puede lavar? Camila se puso de pie. Señor Lumen me lo ha mostrado todo. Los campos donde trabajaban hasta morir. Los niños que trajeron de las comunidades del sur. Los contratos que eran cadenas. Los cuerpos que nunca fueron reclamados. Eso es una locura. Mi padre era un hombre justo. Mi abuelo construyó esta estancia con trabajo honesto. ¿Honesto? Camila caminó hacia él con pasos perfectos, sin tropezar. Ven conmigo, padre. Deja que te muestre lo que veo. Extendió la mano. Don Luciano retrocedió como si le ofreciera fuego. No me toques. No con... esas manos. Camila bajó el brazo lentamente. Una sonrisa triste cruzó su rostro ensangrentado. Entonces, seguiré viendo sola. Hasta que estés listo. Don Luciano dejó caer la bandeja y salió corriendo del ático. Al quinto día, los empleados que aún quedaban comenzaron a reportar cosas extrañas. Francisca juró haber visto a un grupo de niños descalzos corriendo por el pasillo del segundo piso. Desaparecieron al doblar la esquina. Cuando fue a buscarlos, no había nadie. Solo pequeñas huellas de pies mojados en el suelo de madera. Damián encontró al perro guardián, un mastín enorme llamado Volcán, tirado junto a los establos. El animal temblaba sin control y se negaba a acercarse a la casa. Tenía los ojos en blanco, como si hubiera visto algo que le había roto el espíritu. Y cada noche, sin falta, el piano sonaba. 3 notas. Una pausa. 3 notas más. Don Luciano se negaba a salir de su estudio. Bebía desde el mediodía y gritaba en sueños. Elisa venía todos los días, pero su padre le cerraba la puerta en la cara. Fue ella quien finalmente subió al ático. Camila estaba de pie frente a la pared del fondo, con las manos extendidas sobre la madera. Sus dedos se movían lentamente, como si estuviera leyendo braille. «Hola, Elisa», dijo sin girarse. «¿Cómo supiste que era yo?» «Te escuché pensar mi nombre mientras subías las escaleras». Elisa se acercó con cautela. En la luz mortecina del atardecer que se filtraba por la ventana pequeña, pudo ver lo que su hermana tocaba. Arañazos en la pared. Pero no eran aleatorios, eran palabras. Palabras en español antiguo, grabadas con uñas desesperadas en la madera. La luz no viene de los ojos. La luz viene de lo que ves cuando los ojos se cierran. Ellos exigen ser vistos. Ellos exigen ser recordados. El precio es la vista. La recompensa es la verdad. Elisa sintió que las piernas le fallaban.
¿Qué está pasando, Camila? En serio, ¿qué está pasando en esta casa? Camila se giró finalmente. Las cuencas vacías parecían mirar directamente al alma de su hermana. Lo que siempre pasó, lo que siempre pasará hasta que alguien tenga el valor de verlo. ¿Ver qué? A ellos. A los 47 niños que murieron construyendo esta casa. A las 12 mujeres que fueron usadas y descartadas. A los 22 hombres que fueron enterrados en los cimientos cuando se atrevieron a pedir sus salarios. A todos los que esta familia aplastó para mantenerse en pie. La voz de Camila no temblaba. Era firme, clara, terrible en su certeza. Y ahora vienen por lo que les debemos. No por venganza, por justicia, por memoria, porque nadie más los recuerda. Elisa abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido, porque detrás de Camila, en la pared donde estaban los arañazos, algo comenzaba a tomar forma. Sombras que no proyectaban ninguna luz. Siluetas pequeñas, de niños, que se materializaban como humo haciéndose carne. Y todas tenían los ojos puestos en ella. ¿Los ves?, susurró Camila. Finalmente están mostrándose, porque saben que pronto seré una de ellos. Que pronto me uniré a los vigilantes. Elisa retrocedió hacia la puerta, sus manos buscando el pomo a tientas. No puedo. Necesito irme. Necesito... Sí. Vete. Pero recuerda esto, hermana. Camila dio un paso hacia adelante, y las sombras se movieron con ella. Cuando despiertes una mañana y no puedas ver, cuando sientas la sangre corriendo por tu rostro, sabrás que llegó tu turno. Porque la maldición no escoge, simplemente se mueve por la línea familiar, y tú eres la siguiente después de mí. Elisa salió corriendo del ático. Sus gritos resonaron por toda la casa mientras bajaba las escaleras tropezando. Arriba, en la oscuridad creciente, Camila volvió a la pared. Apoyó la frente contra la madera fría. Ya casi es hora, murmuró. Ya casi. Y en algún lugar del ático, una voz que no era humana respondió. Sí, mi niña, ya casi. La mañana del sexto día, Camila había desaparecido. Damián lo descubrió cuando subió con el desayuno. El candado seguía cerrado. La puerta, intacta. Pero cuando la abrió, el ático estaba vacío. La cama perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido allí. La silla en su lugar. La ventana pequeña cerrada desde adentro, con los tablones que él mismo había clavado firmemente sujetos. Pero Camila no estaba. Don Luciano. El grito de Damián sacudió toda la estancia. Se fue. La señorita se fue. El médico subió las escaleras con una velocidad que su edad no debería permitir. Entró al ático como un toro enfurecido, girando sobre sí mismo, buscando algún escondite imposible. Tiene que estar aquí. Las paredes son sólidas. La ventana está sellada. ¿Cómo diablos? No lo sé, patrón. Pero mire esto. Damián señaló la pared del fondo, donde Camila había estado parada la noche anterior. Los arañazos habían aumentado. Ahora cubrían toda la superficie de madera, formando un mensaje más largo, escrito en una caligrafía antigua y perfecta. Nos llevaron de nuestras tierras, nos prometieron pan y refugio, nos dieron cadenas y olvido. Nuestros huesos sostienen estas paredes. Nuestra sangre alimenta estos cimientos, y ahora, uno de los suyos nos verá. Uno de los suyos nos recordará. O todos pagarán. Don Luciano tocó las letras con dedos temblorosos. No estaban grabadas con uñas. Estaban quemadas en la madera como marcadas con hierro candente. Esto es una broma cruel. Alguien entró mientras... Nadie entró, patrón. La voz de Damián era firme. Yo dormí frente a las escaleras. Y usted sabe tan bien como yo que esto no es obra humana. No me hables de supersticiones. Soy un hombre de ciencia. La ciencia no explica a una muchacha que desaparece de un cuarto cerrado. La ciencia no explica esas letras. Damián se acercó a su patrón. Y la ciencia no explica lo que vi anoche en el salón. Don Luciano lo miró con ojos inyectados en sangre. ¿Qué viste? Los retratos. Los del pasillo principal. Todos cambiaron. Bajaron juntos, aunque don Luciano parecía resistirse a cada paso. El pasillo del segundo piso estaba flanqueado por 17 retratos familiares, pintados al óleo a lo largo de 5 generaciones. Los Valderrama los exhibían con orgullo. Terratenientes prósperos, médicos distinguidos, matronas de sociedad con vestidos importados.
Pero ahora, cada rostro había sido alterado. Los ojos, todos los ojos habían sido borrados, no arrancados, no pintados encima, simplemente ausentes, como si el artista nunca los hubiera incluido. Los bisabuelos, los tíos lejanos, los primos muertos jóvenes, todos miraban desde los marcos dorados con cuencas vacías que sangraban pintura roja sobre las mejillas pintadas. Don Luciano se aferró al pasamanos para no caer. No, 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 no. Hay más. Damián lo guió hasta el retrato más grande, el que colgaba al final del pasillo. El retrato familiar completo, pintado hacía 3 años. Don Luciano, su difunta esposa, Elisa y Camila, todos posando en el jardín de la estancia. Ahora la pintura mostraba algo diferente. Don Luciano tenía los ojos vacíos, sangrantes. Su esposa muerta tenía los ojos intactos, pero su sonrisa se había transformado en una mueca de horror. Elisa aparecía con un ojo cerrado y el otro comenzando a sangrar, como si la transformación acabara de empezar. Y Camila. Camila ya no estaba en el jardín. Ahora aparecía de pie en el fondo, entre los árboles, rodeada de siluetas pequeñas. Niños. Docenas de niños con los rostros borrosos. Y ella los miraba con cuencas vacías que brillaban con una luz dorada imposible. ¡Dios! Don Luciano tocó el lienzo con dedos temblorosos. ¿Qué nos está pasando? Lo que siempre iba a pasar. La voz de Elisa resonó detrás de ellos. Estaba de pie al comienzo del pasillo, vestida completamente de negro. Llevaba un libro antiguo bajo el brazo, con tapas de cuero agrietado y páginas amarillentas. Sus ojos estaban rojos de llorar, o de no dormir. Encontré los diarios, los del bisabuelo Cornelius. Estaban en el sótano de mi casa, en una caja que nunca nadie abrió. Caminó hacia ellos con pasos lentos. Y ahora sé por qué nadie quería abrirla. Don Luciano le arrebató el libro de las manos. ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde tú lo escondiste cuando heredaste la casa? Elisa lo miró con una mezcla de rabia y decepción. Sabías. Siempre supiste. Se reunieron en el estudio de don Luciano, rodeados de libros médicos y títulos universitarios enmarcados. Pero ninguna de esas credenciales servía de nada contra lo que contenía el diario. Elisa lo abrió en una página marcada. La caligrafía era elegante pero errática, como escrita por una mano que temblaba. 15 de marzo de 1867. Ya no puedo dormir. Cada noche los escucho. Los niños llorando en las paredes, las mujeres gimiendo en el sótano, los hombres clamando desde debajo de los pisos. Padre dice que es mi imaginación, que el trabajo de construcción ha sido duro y necesito descansar. Pero yo sé la verdad. Sé cuántos murieron para levantar estas piedras. Sé cómo los trajeron del sur, engañados con promesas. Sé cómo los encerraron cuando quisieron irse. Sé que los niños trabajaban 18 horas hasta que sus manos sangraban. Sé que las mujeres fueron tomadas por los capataces y luego silenciadas. Sé que los hombres que protestaron fueron enterrados en los cimientos, con cal viva para acelerar su descomposición. Y sé que Padre lo sabía, que lo ordenó, que lo justificó diciendo que era necesario para la prosperidad de la familia. Don Luciano cerró el libro de golpe. Estos son delirios. Cornelius murió loco, todos lo saben. Tenía demencia, alucinaciones. ¿Y por eso arrancó sus propios ojos? Elisa abrió el diario en otra página. Porque aquí dice claramente lo que hizo. Escucha. 3 de abril de 1867. Ya no soporto verlos. Están en cada espejo, en cada reflejo. Los niños con sus rostros demacrados, las mujeres con sus vestidos rasgados, los hombres con sus manos destrozadas. Me miran y me acusan, no con palabras, con su mera existencia. Fui donde el chamán que vive en las montañas, el viejo que los peones consultan en secreto. Le pregunté cómo hacer que se fueran. Me dijo que no se irán, que cuando la sangre construye una casa, la casa reclama sangre en retorno. Generación tras generación. Me ofreció una alternativa. Un pacto. Si renuncio a mi vista, si acepto ver solo lo que ellos quieren mostrarme, entonces la familia tendrá tiempo. Una generación de paz por cada ojo sacrificado. 2 generaciones, si acepto ser el primero. Acepté. Que Dios me perdone, acepté.
El silencio en el estudio era absoluto. Hasta Damián, que se había quedado junto a la puerta, parecía haber olvidado cómo respirar. 2 generaciones, susurró Elisa. El bisabuelo se sacrificó en 1867. Eso significa que su pacto terminó. En 1911, este año. Damián completó la frase. El cumpleaños de Camila. Elisa miró a su padre con ojos llenos de lágrimas. Ella es la 3ª generación, la que paga el precio del pacto que ya expiró. Don Luciano se dejó caer en su silla. De repente, parecía un hombre de 90 años en lugar de 52. No puede ser verdad. Mi abuelo, mi padre. Ellos eran hombres buenos, honorables. Eran hombres que vivieron de la riqueza construida sobre cadáveres. Elisa cerró el diario. Y ahora los muertos reclaman lo que les pertenece. No dinero, no tierras, memoria, reconocimiento, verdad. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que confiese algo que sucedió hace 50 años? ¿Que me flagele por los pecados de mi abuelo? Quieren que lo veas. La voz de Camila los sobresaltó a todos. Estaba en la puerta del estudio, vestida con el mismo camisón ensangrentado. Las cuencas vacías fijas en su padre. Nadie la había oído entrar. ¿Cómo? ¿De dónde saliste? Don Luciano se puso de pie bruscamente. Nunca me fui. Siempre estuve aquí. Solo que ustedes no podían verme. Camila entró a la habitación con pasos seguros. Pero ahora me permiten mostrarme. Porque es hora de que bajes, padre. Hora de que veas lo que hay en el sótano. ¿En el sótano? Ahí no hay nada más que herramientas viejas y 47 tumbas sin marcar. Camila extendió la mano hacia él. Los niños que nunca volvieron a casa. Ven conmigo. Deja que te muestre. Don Luciano miró la mano de su hija como si fuera una serpiente venenosa. No voy a bajar a ningún lado contigo. Estás enferma, delirante. Necesitas un hospital, medicación. Necesito que me escuches. La voz de Camila se volvió más urgente. Ellos no quieren destruirte, solo quieren ser vistos, reconocidos. Si bajas conmigo, si miras lo que te van a mostrar, entonces tal vez... ¿Tal vez qué? ¿Tal vez se vayan? ¿Tal vez nos dejen en paz? Don Luciano soltó una risa histérica. No existe tal cosa. Son fantasías de mentes enfermas. En ese momento, algo cambió en la habitación. La temperatura bajó de golpe. El aliento de todos se hizo visible. Y las velas del candelabro se encendieron solas, con llamas azules que no producían calor. Damián dio un paso atrás, santiguándose. Elisa dejó escapar un gemido y se aferró al escritorio. Y don Luciano se quedó paralizado porque frente a él, materializándose en el aire como niebla haciéndose sólida, apareció una figura. Un niño, no más de 8 años, descalzo, con ropa de trabajo raída, el rostro demacrado por el hambre, las manos vendadas toscamente, y los ojos lo miraban con una intensidad que atravesaba el alma. ¿Lo ves ahora, padre?, susurró Camila. ¿Ves a Manuel Guerrero? Tenía 7 años cuando murió aplastado bajo una viga. Sus padres nunca supieron dónde quedó enterrado. ¿Quieres que te muestre a los otros 46? Don Luciano abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El niño fantasma dio un paso hacia adelante. Luego otro. Extendió una mano pequeña y translúcida hacia el médico. Y don Luciano gritó. Gritó como nunca había gritado en su vida. Un alarido primitivo que sacudió las ventanas. Se giró y salió corriendo del estudio, tropezando con los muebles, golpeándose contra las paredes. El niño fantasma lo siguió con pasos lentos, implacables, y detrás de él comenzaron a aparecer más. Uno tras otro. Niños y mujeres y hombres. Todos con el mismo aspecto demacrado. Todos con las mismas ropas de trabajo. Todos mirando con ojos que pedían justicia. Camila permaneció en el centro de la habitación, con las cuencas vacías brillando con esa luz dorada imposible. «Ya viene», murmuró. «Señor Lumen dice que ya viene el momento en que todos verán». Elisa se deslizó hasta el suelo, cubriéndose el rostro. No podía dejar de temblar. Damián la ayudó a levantarse. «Tenemos que salir de aquí, ahora. No podemos dejarla, no podemos dejar a Camila. Ella ya no es Camila. Míratela, es una de ellos».
Es mi hermana. Elisa se soltó bruscamente. Y si esto le está pasando a ella, pronto me pasará a mí. Se tocó el ojo derecho. Cuando apartó la mano, la punta de sus dedos estaba manchada de sangre. Ya empezó. Susurró con voz rota. Ya empezó. Suas. Encontraron a don Luciano en el sótano. No habían tenido que buscarlo mucho. Los gritos los guiaron. Gritos de horror puro, de una mente quebrándose bajo el peso de una verdad insoportable. La puerta del sótano estaba abierta de par en par. Las escaleras de piedra descendían hacia una oscuridad absoluta. Pero de esa oscuridad venía luz, una luz azulada, pulsante, como bioluminiscencia. Damián bajó primero, con el rifle en alto aunque sabía que era inútil. Elisa lo siguió, aferrándose a la barandilla de hierro oxidado. Camila descendía detrás de ellos, deslizándose más que caminando. El sótano era enorme, mucho más grande de lo que la casa sugería desde afuera. Columnas de piedra sostenían el techo bajo. El piso era de tierra apisonada. Y en el centro, don Luciano yacía de rodillas frente al piano. El piano de cola del salón de música. Pero aquí, en el sótano, imposiblemente. Y Camila estaba sentada frente a él. No la Camila que descendía las escaleras detrás de ellos. Otra Camila. O tal vez la misma. Era imposible saberlo. Esta tocaba el piano con dedos seguros, produciendo esa melodía de 3 notas que habían escuchado todas las noches. Alrededor del instrumento, organizados en filas perfectas como un coro, estaban los espíritus. 47 niños, 12 mujeres, 22 hombres, todos translúcidos, todos brillando con esa luz azul fantasmal. Y todos cantaban, no palabras, solo una nota larga y sostenida que hacía vibrar el aire, que se sentía en los huesos, que llenaba el pecho de una tristeza tan profunda que era difícil respirar. Don Luciano lloraba. Lágrimas y mocos corrían por su rostro mientras miraba fijamente a los espíritus. Sus manos arañaban la tierra. Lo siento, sollozaba. Lo siento. No sabía. No quería saber. Pero ahora veo. Dios, ahora los veo a todos. Camila, la que tocaba el piano, se detuvo. Giró la cabeza hacia su padre. Ahora ves, dijo, y su voz era un eco multiplicado, como si hablaran a través de ella docenas de gargantas. Ahora puedes llevar este conocimiento, esta memoria, este peso. Se puso de pie. Caminó hacia don Luciano. Los espíritus se apartaron para dejarla pasar. Se arrodilló frente a él y colocó sus manos sobre las sienes del médico. Mira, susurró. Y don Luciano vio. Vio todo. Vio el año 1863. El invierno más crudo en la memoria de la región. Vio a su abuelo, Augusto Valderrama, firmando contratos con comunidades indígenas del sur. Promesas de trabajo digno, salarios justos, vivienda adecuada, papel sellado con lacre rojo. Palabras vacías que nunca se cumplirían. Vio las carretas llegando. Familias completas. Madres con bebés en brazos. Niños de 6, 7, 8 años aferrados a las faldas de sus padres. Hombres fuertes que dejaban atrás sus tierras ancestrales con esperanza en los ojos. Vio cómo esa esperanza se convertía en ceniza. Los encerraron en barracones sin calefacción. Les dieron raciones de comida podrida. Les obligaron a trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Los niños cargaban piedras que pesaban más que ellos. Las mujeres trabajaban incluso con fiebres que les quemaban la piel. Los hombres levantaban vigas con las manos destrozadas por la fatiga y el frío. Y cuando protestaban, cuando pedían lo prometido, cuando intentaban irse, vio los castigos. Vio al pequeño Manuel Guerrero, de 7 años, aplastado bajo una viga accidentalmente, soltada porque su padre había exigido un día de descanso. Vio cómo enterraron el cuerpecito en la oscuridad, sin ceremonia, sin marcador. Solo tierra y olvido. Vio a Catalina Huenul, de 16 años, arrastrada a la oficina del capataz. Vio lo que le hicieron. Vio cómo la encontraron 3 días después, colgando de una viga en el granero. Vio cómo su madre fue golpeada cuando quiso reclamar el cuerpo para un entierro digno. Vio la rebelión. 22 hombres organizándose una noche de julio, planeando escapar juntos, buscar ayuda, denunciar lo que sucedía. Vio cómo el abuelo Augusto se enteró. Vio la reunión secreta con los capataces. Vio las palas, la cal viva, los gritos ahogados.
Vio los cimientos de la estancia Valderrama siendo construidos sobre huesos humanos. Y lo peor de todo, vio que su padre lo sabía. Que el padre de su padre sabía. Que toda la familia había perpetuado el silencio generación tras generación, viviendo de la prosperidad construida sobre ese horror, justificándolo con excusas huecas sobre progreso y necesidad económica. Don Luciano sintió que su mente se partía como cristal bajo presión. No podía cerrar los ojos porque ya no tenía ojos. No podía apartar la mirada porque la visión venía de dentro. Los rostros de los muertos lo atravesaban, cada uno contándole su historia sin palabras, solo con la pura experiencia de su sufrimiento. Cuando Camila finalmente apartó las manos de sus sienes, don Luciano cayó de bruces sobre la tierra, vomitó, lloró, se arañó el rostro hasta sangrar. Ahora ves. La voz de su hija era suave, casi compasiva. Ahora entiendes por qué algunos tenemos que llevar esta carga. ¿Por qué la maldición existe? No es venganza, es memoria. Alguien tiene que recordar. Alguien tiene que ver. Don Luciano levantó la cabeza. La tierra se pegaba a su rostro húmedo, y cuando miró a su hija, descubrió algo terrible. Podía verla perfectamente. Más que eso, podía ver a través de ella. Podía ver cada partícula de luz, cada sombra, cada gradación de color con una claridad que nunca había experimentado. Se llevó las manos al rostro. Tocó sus mejillas. Tocó sus párpados. Tocó las cuencas vacías donde alguna vez estuvieron sus ojos. El grito que soltó hizo eco en todo el sótano, rebotando en las paredes de piedra, multiplicándose hasta convertirse en un coro de agonía. Elisa corrió hacia él, pero Camila la detuvo con una mano en el hombro. No, déjalo. Tiene que pasar por esto. Como yo. Como tú pasarás pronto. No. Elisa retrocedió, cubriéndose el ojo que sangraba. No quiero esto. No quiero ver. No se trata de lo que queremos. Camila señaló a los espíritus que los rodeaban. Se trata de lo que debemos. Esta familia les debe memoria, les debe reconocimiento, les debe verdad, y hasta que esa deuda sea pagada, uno de nosotros en cada generación cargará con este don. ¿Don? ¿Llamas don a esta tortura? Es tortura solo si resistes. Camila se acercó a su hermana. Si aceptas, si te rindes a ver, entonces se convierte en algo más. En propósito, en redención. Damián, que había permanecido en las escaleras observando todo con ojos desorbitados, finalmente encontró su voz. ¿Y qué pasa con los que no somos Valderrama? ¿Con los que trabajamos aquí sin saber? Camila giró hacia él. Las cuencas vacías brillaron. Tú eres libre de irte, Damián Carter. Siempre lo has sido. Pero si te quedas, si eliges quedarte sabiendo lo que sabes, entonces también llevarás parte del peso. No con tus ojos, pero sí con tu conciencia. El vaquero miró a don Luciano, destrozado en el suelo. Miró a Elisa, temblando y sangrando. Miró a los 81 espíritus que los observaban en silencio, bajo el rifle. Me quedo, alguien tiene que cuidar de ustedes, y alguien tiene que contar esta historia cuando ya no puedan hacerlo. Camila asintió lentamente. Entonces serás el testigo. El que ve sin perder la vista. El que recuerda sin ser consumido. Gracias. Los espíritus comenzaron a cantar de nuevo. Esa nota larga y sostenida, pero esta vez había algo diferente en ella. No era solo tristeza. Había alivio, reconocimiento, la paz que viene de ser finalmente visto. Uno por uno, comenzaron a desvanecerse, no desapareciendo, sino disolviéndose en la luz azul que llenaba el sótano. Sus formas se volvían transparentes, etéreas, hasta que solo quedaban ecos de su presencia. Pero no se iban del todo. Camila podía sentirlos. Ahora formaban parte de la casa, parte de las paredes, del piso, de cada viga y cada piedra. Vigilantes silenciosos esperando a que cada generación futura reconociera su existencia. Padre, Camila se arrodilló junto a don Luciano. ¿Puedes oírme? El médico levantó la cabeza. Sus cuencas vacías sangraban, pero en ellas había una luz similar a la de su hija. Una luz dorada que latía como un corazón. Los veo, susurró. Todavía los veo. A todos, sus nombres, sus historias. Manuel, Catalina, Roberto, Juana, Santiago.
Comenzó a recitar nombres, uno tras otro, como un rosario de los olvidados. No puedo dejar de verlos. No se supone que debas. Camila tomó su mano. Se supone que los recuerdes, que los honres, que te asegures de que nunca más sean olvidados. No puedo vivir así, viendo esto constantemente, sintiendo su dolor. Entonces no lo hagas solo. Camila se puso de pie y extendió la mano hacia Elisa. Hermana, ven. Acepta lo que viene. Juntas podemos cargar este peso. Juntas podemos transformar esta maldición en algo más. Elisa miró la mano extendida. Miró a su padre destruido. Miró a los últimos espíritus que aún brillaban en los rincones del sótano. Y finalmente, después de un momento que pareció eternidad, tomó la mano de su hermana. El dolor llegó instantáneamente, como agujas de fuego penetrando sus globos oculares. Elisa gritó, pero Camila la sostuvo firme. Respira. Déjalo entrar. No luches. Elisa sintió la sangre corriendo caliente por sus mejillas. Sintió como algo esencial era arrancado de ella, pero también sintió algo más. Una apertura, una expansión de conciencia. Como si hubiera estado mirando el mundo a través de una rendija toda su vida, y ahora alguien abriera de par en par las puertas. Cuando el dolor finalmente cedió, cuando pudo respirar de nuevo, Elisa abrió los ojos que ya no tenía, y vio el pasado superpuesto sobre el presente. Vio los espíritus no como entidades separadas, sino como hilos entretejidos en el tejido de la realidad. Vio la casa no como estructura física, sino como un ser vivo, respirando, recordando, sangrando. Vio la verdad. Dios mío, susurró. Es hermoso, y terrible, y necesario. Camila sonrió por primera vez desde su transformación. Sí, es todo eso. Las hermanas se abrazaron en la oscuridad del sótano, con las cuencas vacías brillando con luz dorada, mientras su padre lloraba a sus pies, y Damián observaba desde las escaleras, grabando cada detalle en su memoria para cuando llegara el momento de contarlo. Los días siguientes fueron de ajuste. Don Luciano no podía trabajar. No podía funcionar como antes. Los pacientes que venían a consultarlo lo encontraban vendado, murmurando nombres de personas que nunca habían existido para ellos, pero que eran tan reales como el aire para el médico. Eventualmente dejaron de venir. La familia Valderrama, una vez respetada en toda la región, se convirtió en tema de susurros y especulación. Algunos decían que una enfermedad los había afectado. Otros, más cerca de la verdad, hablaban de maldición. Las visitas cesaron. Las invitaciones desaparecieron. Pero dentro de la estancia, algo estaba cambiando. Camila y Elisa comenzaron un proyecto. Con la ayuda de Damián, empezaron a documentar cada nombre, cada historia que veían. Compraron cuadernos y lápices. Y noche tras noche, a la luz de velas, escribían. Manuel Guerrero, 7 años. Murió el 3 de agosto de 1864. Le gustaba silbar mientras trabajaba. Soñaba con ser veterinario. Tenía una hermana menor que nunca supo qué le pasó, Catalina Wenul, 16 años. Murió el 15 de octubre de 1864. Bordaba hermosamente. Cantaba canciones en mapudungun que su abuela le enseñó. Fue enterrada sin nombre en una fosa común. Uno tras otro. 81 nombres. 81 historias. Rescatadas del olvido por las hermanas que veían sin ojos. Don Luciano observaba desde su silla en el estudio, incapaz de ayudar directamente pero testigo silencioso del trabajo. A veces susurraba correcciones, detalles adicionales que veía en sus propias visiones. Lentamente, muy lentamente, el peso comenzaba a ser soportable. Francisca, que se había negado a abandonar la casa a pesar del terror, comenzó a escuchar menos ruidos extraños. El piano ya no sonaba cada noche. Los pasos descalzos en los pasillos cesaron. Era como si los espíritus estuvieran descansando, no idos, pero tranquilos. Un mes después del despertar de Camila, algo extraordinario sucedió. Los retratos del pasillo cambiaron de nuevo. Esta vez, los ojos regresaron. Pero eran diferentes. Ahora todos los Valderrama pintados miraban hacia abajo, con expresiones de contrición. Y alrededor de cada marco, y apenas visibles, aparecían nombres grabados en la madera.
Los nombres de los 81. Era como si la casa misma estuviera participando en el acto de recordar. Elisa lo señaló una mañana mientras bajaba las escaleras. La casa está viva, siempre lo estuvo. Y ahora respira diferente. Camila asintió. Podía sentirlo también. La estancia Valderrama ya no era una prisión. Era un memorial. Un lugar donde los olvidados eran honrados. Y ese cambio, sutil pero profundo, alteraba cada viga, cada piedra. ¿Crees que algún día termine?, preguntó Elisa. ¿Que la maldición finalmente se rompa? No. Camila tocó la pared del pasillo, sintiendo la vibración de las vidas contenidas en ella. Y tampoco debería. Esto no es castigo. Es responsabilidad. Cada generación debe recordar. Debe ver. Debe cargar con el conocimiento de lo que hicimos para estar donde estamos. Incluso cuando duela tanto, especialmente cuando duela, el dolor nos mantiene honestos. 3 años después, Elisa dio a luz a una niña. La llamaron Luz. Durante el parto, las hermanas vieron algo que las llenó tanto de terror como de fascinación. El bebé nació con los ojos cerrados, y cuando finalmente los abrió, brillaban con ese resplandor dorado familiar. No, Elisa susurró, abrazando a su hija. Es demasiado pequeña. Demasiado pronto. Pero Camila sonrió con tristeza. Mírala bien, hermana. Sus ojos son normales. La luz que ves es tuya reflejada en ella. La próxima generación no está marcada. Todavía no. Y era verdad. Luz creció con visión perfecta, pero desde muy pequeña demostró una sensibilidad extraña. Veía cosas que otros no veían. Escuchaba susurros en habitaciones vacías. Cuando tenía 4 años, preguntó por qué había tantos niños jugando en el jardín cuando claramente estaba solo ella. Camila tomó a su sobrina de la mano y comenzó a enseñarle. Le enseñó los nombres. Le contó las historias. Le explicó que la casa donde vivían no era solo una casa, sino un testimonio vivo de sufrimiento y memoria. Que su familia cargaba una deuda que nunca terminaría de pagarse, pero que intentarlo era lo que les daba propósito. Luz escuchaba con ojos grandes y serios. Demasiado seria para una niña de su edad. Entonces, cuando yo crezca, comenzó a preguntar un día. Tal vez. Camila acarició su cabello. O tal vez será tu hija. O tu nieta. La maldición se mueve en ciclos que no podemos predecir. Pero cuando llegue el momento, no estarás sola. Nunca estarás sola. Don Luciano murió en 1915, 4 años después de su transformación. Lo encontraron en el sótano, sentado frente a una pared donde había grabado los 81 nombres con sus propias manos sangrantes. Su rostro mostraba paz por primera vez en años. Sus cuencas vacías ya no brillaban. Los espíritus le habían permitido descansar. Elisa murió en 1927, de neumonía. Pero antes de partir, completó 5 volúmenes detallando todo lo que había visto, todo lo que había aprendido. Los dejó como legado para las generaciones futuras. Camila vivió hasta 1952, 87 años viendo sin ojos, recordando sin olvidar, honrando sin descanso. Cuando finalmente murió, lo hizo sentada al piano, tocando esas 3 notas que ya no sonaban como lamento sino como canción de cuna. Su último deseo fue ser enterrada en el jardín de la estancia, junto a una placa que nombraba a los 81. No encima de ellos, junto a ellos, como guardiana eterna. Estancia Valderrama, 1973. Luz Valderrama, ahora de 68 años, esperaba en el salón principal con su nieta de 16 años sentada frente a ella. La muchacha, llamada Camila en honor a su tía abuela, había despertado esa mañana sin ojos. No había gritos esta vez. No había pánico. La familia ya sabía qué esperar. 3 generaciones de preparación habían transformado el terror en ritual. ¿Me duele más?, preguntó la joven Camila con voz temblorosa. Al principio. Luz tomó su mano. Pero luego se convierte en algo más. En claridad. En propósito. Y nunca estarás sola. ¿Los veré, a todos ellos? Los verás. Los conocerás. Y los recordarás. Como yo lo hice. Como mi madre lo hizo. Como tu tía abuela lo hizo antes que nosotras. Luz guió a su nieta hacia el sótano. Pero el lugar había cambiado. Ya no era oscuro ni opresivo.
Alguien había instalado lámparas. Las paredes estaban pintadas de blanco. Y en lugar del piano, había una mesa larga cubierta de cuadernos, fotografías, documentos. El archivo familiar. La memoria preservada. En las paredes colgaban 81 retratos pequeños. No los originales. Esos nunca existieron. Sino pintados por Camila la Mayor a lo largo de décadas, basándose en lo que veía. Cada rostro era único. Cada mirada contaba una historia. Ellos son tu responsabilidad ahora, dijo Luz. No como carga, sino como privilegio. Tú eres la que verá cuando otros olvidan, la que recordará cuando otros quieran borrar, la que mantendrá viva la verdad. La joven Camila caminó hacia los retratos. Sus cuencas vacías se llenaron de lágrimas de sangre, pero también de algo más, de luz, de esa luz dorada que significaba visión verdadera. Veo, susurró. Dios mío, los veo. Los espíritus se manifestaron, ya no como apariciones aterradoras, sino como presencias cálidas. 81 seres que habían esperado otra generación para ser recordados de nuevo. Y Camila, la nueva Camila, la portadora de un nombre que significaba compromiso y memoria, extendió sus manos hacia ellos. Sus nombres no serán olvidados, prometió. Mientras un Valderrama pueda ver, ustedes serán vistos. Los espíritus brillaron más intensamente. Y en la luz, Luz pudo ver a su tía abuela, a su madre Elisa, al bisabuelo Luciano, todos juntos, todos vigilando, todos formando parte del tejido eterno de la casa. La maldición no había terminado, nunca terminaría. Pero ya no era solo maldición, era pacto, era memoria. Era la forma en que una familia pagaba su deuda no con dinero ni tierra, sino con conciencia, con presencia, con el acto sagrado de recordar. Y mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la estancia Valderrama, el piano en el salón comenzó a tocar solo. 3 notas. Una pausa. 3 notas más. Ya no sonaba como amenaza. Sonaba como bienvenida.